Hola, hola. Hola YouTube. ¿Cómo están? Ya no me voy a disculpar por mis ausencias. La verdad es que vamos a ir haciendo esto conforme pues vaya saliendo. Porque justo quiero darles la bienvenida a un nuevo podcast, el cual voy a titular Problemas de adulto millennial. Es la idea que me surgió en este momento y siendo psicóloga adulta y millennial, me pareció que era una buena temática que podía compartir con todos ustedes de temas que pues finalmente ocurren mucho. No solamente a esta generación, evidentemente, y algunos se van a sentir identificados aun cuando no sean millennials, pero sí creo que es algo que se manifiesta mucho dentro de mi generación. Y este año cumplí 31 años y entonces me di cuenta de que, pues si hay una crisis, o sea, evidente, más evidente porque dije que cumplí 30 y cumplí 31, eh, en la cual uno empieza realmente a preocuparse por el futuro, por sus ahorros, porque evidentemente esta generación y las posteriores ya no tenemos una pensión, un retiro, a no ser evidentemente que nosotros lo vayamos construyendo en el proceso. Y eso, pues es una preocupación real, bastante importante, sobre todo porque la mayoría de nosotros crecimos sin esta cuestión de la educación financiera, de saber cómo administrar nuestro salario, de ahorrar dinero y mucho menos de invertirlo. O sea, creo que en la actualidad ya hay muchas más herramientas y maneras más sencillas de poder llevar a cabo esta cuestión, pero al mismo tiempo es una cuestión complicada la de llevarlo a cabo, la de, pues evidentemente el autosabotaje, que creo que es un tema bastante importante. Pero hoy no quiero hablar específicamente de estos temas que estoy mencionando ahorita al azar, sino justamente de un tema que sí es específico de los adultos millennials y es el tema de la ansiedad. Yo lo he mencionado en otros videos, lo he compartido antes. Pero la ansiedad sí es este mecanismo de defensa que existe en nuestro cuerpo y que nos lleva a cambiar algo en nuestras vidas. O sea, hay algo que en ese momento, por alguna razón, ya no está funcionando, ya no nos sentimos cómodos quizá en esa situación, con esa persona, haciendo lo que actualmente hacemos, con ese trabajo, con las decisiones que estamos tomando, con el aceptar o permitir quizá ciertas cosas o una dinámica que ya no es sostenible. Y entonces constantemente vivimos con esta preocupación, con esta ansiedad, con este estrés, con estos problemas que se derivan de la ansiedad, que son desde pues el insomnio, la gastritis, los problemas gastrointestinales, los dolores de cabeza, que si la contractura en el cuello, etcétera. Y el día de hoy quiero decirte algo que seguramente de una u otra manera ya has escuchado, ya has leído o incluso si es que alguna vez has tomado terapia, pues ya también te lo han mencionado en terapia. Y es esta cuestión de necesitas hacer contacto con tus emociones. Hay personas que estamos más desconectadas que otros de hacer contacto con nuestras emociones. Y esto es porque culturalmente, aunque somos una cultura como muy cálida, como muy abierta, como que pues sí tenemos cierta facilidad para hablar un poco más de lo que nos pasa que en otras culturas, también está este mito, este tabú de las emociones positivas versus las emociones negativas. Y entonces, al crecer con todos estos mensajes contrarios, que es no te guardes nada, tú exprésalo, tú sácalo, eh, haz contacto con esa parte, aprende a controlar tus emociones, todos estos conceptos de inteligencia emocional, etcétera. También crecimos con estos mensajes de
no expreses tal cosa porque te ves mal, te ves feo. Las niñas bonitas no se enojan. Los niños o los hombres justamente no lloran, que no eres hombrecito, o sea, no debes sentir. Y entonces este bombardeo contrario nos ha llevado a una posición donde pasamos la mayor parte de nuestra vida evadiendo lo que sentimos y entonces fugamos estas emociones en salidas, en la peda del fin de semana, en pues gastar nuestro dinero en compras innecesarias, en cosas inútiles que no necesitamos, en sí la botellita de alcohol, en el cafecito con la amiga, en pasar horas en el shopping, en ir al cine, en fumarte el cigarrito, en la gomita de marihuana, etcétera. Y entonces esto es un continuo, es algo muy rutinario, es algo cotidiano que todos hacemos. También esta cuestión de volcar las emociones en la comida. Y entonces me siento triste, ay, voy a ir a comprarme un helado de chocolate y pues me lo voy a acabar mientras me siento mal y veo una película en la televisión. Yo la verdad es que, pues siendo parte de esta generación, e insisto, lo que voy a hablar aquí no me excluye. Finalmente hay ciertas cosas con las cuales yo ya he aprendido a convivir, ya he aprendido a identificarlas. Ya he logrado afortunadamente romper algunos de estos patrones que me ataban, pero definitivamente esto no me exime de ser parte de esta generación que sufre de ansiedad. Yo tengo ansiedad desde que tengo 9 años, que yo me acuerde, quizá empezó antes, pero yo recuerdo que esa edad fue cuando todo comenzó. Y entonces soy alguien que siempre va 10 pasos adelante y que le cuesta mucho disfrutar el aquí y el ahora y que le cuesta mucho más enfrentarse a las situaciones incómodas de la vida. La incomodidad, la incertidumbre son parte de la vida. Son algo a lo cual tenemos que enfrentarnos una y otra vez, varios momentos de nuestras vidas. E irónicamente pasamos gran parte de nuestras vidas queriendo tener el control sobre todo, queriendo tener certeza todo, sobre todo, pero principalmente esto es algo que yo digo mucho en terapia y es no tomar la responsabilidad de las cosas que sí podemos controlar. Y sí podemos controlar el cómo nos sentimos, sí podemos controlar la forma en la que nos relacionamos con los demás, llámese amigos, pareja, jefe, papás, hermanos, hijos, etcétera. Sí podemos controlar lo que pensamos de una situación, de nosotros mismos, etcétera. Y lo que no podemos controlar es todo lo demás. No podemos cambiar a las personas, no podemos hacer que piensen como nosotros, no podemos solucionar la crisis económica mundial que se está viviendo. Y el problema es que nos desgastamos tanto, nos esforzamos tanto, le dedicamos tanta energía mental a cambiar eso, que terminamos sin resolver absolutamente nada. Y lo único que sucede es que terminamos sintiendo más ansiedad. Ahora, la ansiedad es un círculo vicioso y por eso está ampliamente relacionado con la depresión. No voy a ahondar en este capítulo de la depresión, que es nuestro capítulo número 1. Voy a hablar de depresión en otro episodio, pero hablando de ansiedad, justamente esta lucha interna que hay dentro de ti que te dice, ya no aguantes a fulanita de tal, que te trata súper mal, que nada más te está utilizando, donde estás como construyendo castillos en el aire, o sea, cosas que no van a suceder, pero una parte de ti se aferra y entonces te esfuerzas más por controlar la situación, porque ella entienda, porque ella se dé cuenta de que tú eres la persona para esa persona. Em, ¿Por qué tendré que hacer diferente? Y si me corto el pelo distinto, y si soy más detallista, y si a lo mejor le logro, no sé, demostrar que yo sí soy diferente a todas las personas que ha conocido antes de mí,
Y entonces es un constante desgasto de energía que finalmente no lleva a nada, que no está construyendo nada y que termina en una crisis de ansiedad de ya no sé qué hacer para cambiar esta situación. También esta cuestión que es como muy común, y esto sí es como más general, creo yo como terapeuta de pareja, el tema de querer cambiar a la familia. Todas las personas estamos en el lugar en el que estamos por una razón. Llámese kármica, cósmica, como quieran llamarle, de destino, de aprendizaje. Desde el punto de vista que queramos abordarlos, todos estamos en el lugar que tenemos que estar. Y entonces quizá parte de tu misión en esta vida es aprender a ser paciente. Y te va a tocar lidiar con padres que son muy desesperantes o con una mamá justo que es muy desesperada, que no sabe esperar, que todo el tiempo está encima de ti. Y esto es parte de aprender esta lección de paciencia. Todas las personas hacemos lo que podemos con los recursos que en ese momento tenemos. Es decir, esta frase de uno da lo que tiene es muy real, es muy verdadera y realmente damos lo que tenemos. Entonces, las habilidades que recibieron tus padres, el afecto, el vínculo que construyeron con sus propios padres, eh, la forma en la que les enseñaron a comunicarse dentro de sus familias, la forma que encontraron para solucionar ciertos problemas, fue lo que a ti te tocó recibir. Sea justo, sea injusto, sea parejo, no sea parejo, es lo que te tocó. Y entonces esto quiere decir que parte de romper con la misión de querer cambiar a tus papás y de que cada que tengas un conflicto con ellos, ya sea que vivas bajo el mismo techo o a la distancia, estés como en este constante conflicto, es aceptarlos tal y como son. Aceptar que son seres con defectos, que no son perfectos. Hacer el duelo de soltar la imagen de la familia que no tuviste, que no te tocó, que ves en otras personas y te gustaría tener. Todas las familias tienen sus propios temas. Y a veces uno piensa que la familia en la que le tocó y lo que le tocó vivir es lo peor, lo más injusto, lo más doloroso, lo más difícil. Y depende de justo de la manera en la que mires esa historia. Entonces, muchas veces esta cuestión no solo de querer cambiar a la familia, sino de querer encajar con ella, de, no sé, que tu mamá y tu hermano se dejen de estar peleando y entonces tú estás ahí constantemente resolviendo, haciendo, viendo, etcétera. Evidentemente, a la larga te genera ansiedad porque es tu cuerpo gritándote, basta. O sea, renuncia a este proyecto, ocúpate de ti, necesitas voltearte a ver a ti porque evidentemente hay algo en ti que no está bien y que te está generando estas crisis de ansiedad. Entonces, parte importante de vencer la ansiedad es, uno, aceptar que el control es una ilusión. La mayoría de las cosas que ocurren a nuestro alrededor están fuera de nuestro control y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, pero sí podemos tomar la decisión de pelear con eso una y otra vez, deseando que el resultado sea distinto, o precisamente aceptar que así son las cosas. Y aceptar implica que ya no voy a sentir un conflicto hacia esta situación, hacia esto que quiero cambiar y no puedo. También muchas veces la ansiedad es una manifestación de ya no aguanto más esto.
el tema de los límites para mí, dentro de lo que he aprendido de ansiedad en mi propia experiencia y en el trabajo con mis pacientes, es que la falta de límites y la ansiedad siempre van junto con pegado. Entonces, aquella persona que le cuesta decir que no, que le cuesta poner un alto, que le cuesta trabajo hablar de lo que necesita, pedir las cosas, decir, yo esto no lo voy a hacer, esto no me gusta, yo quiero hacer esto otro, no me siento cómoda en esta situación, no me gusta cómo me hablas, sí o sí tiene algún problema de ansiedad. Y la manera de vencer eso es, uno, recordar que desde nuestra experiencia y en muchos casos, cuando desde niño tú aprendes que el expresar tu voz, el decir que no cuando quieres decir que no, tiene una consecuencia negativa que puede ser que te haga la ley del hielo, que te digan, pues no es si quieres, o sea, esa fuerza, porque yo lo digo, porque soy tu papá o porque soy tu mamá, que puede ser que esa persona se enoje contigo o que intente chantajearte emocionalmente para que lo obedezcas. Uno empieza como a hacer esta asociación en la cual cuando creces y te conviertes en adulto, evidentemente constantemente estás, uno, en miedo y en terror de que el decir que no vaya a traer una consecuencia negativa como la experiencia te ha enseñado previamente, y dos, es esta situación de sobrepensar las cosas en el qué va a pasar con el otro, cómo se va a sentir, voy a crear un problema que no existía, se va a enojar, lo voy a hacer sentir mal, etcétera. Y eso nos lleva a decir que sí cuando en realidad queremos decir que no. El practicar el no es como aprender algo nuevo, ya sea ir a clases de guitarra por primera vez, aprender a andar en bicicleta, tomar una clase de natación, aprender sobre una cultura distinta, etcétera. Es algo que tienes que practicar una y otra vez y otra vez y otra vez. Y cuando te metes a una alberca por primera vez, aunque tu cuerpo flota naturalmente, a veces tus pensamientos, tus miedos y la rigidez que hay en tu cuerpo no te permite flotar. Y entonces necesitas agarrar de estas tablitas de foamy que te permitan mantenerte a flote y empezar a patalear para que vayas avanzando. Y en un segundo momento te van a poner un popote, que es, bueno, a los que no han hecho o no aprendieron natación en una escuela, literalmente es un tubito de foamy en forma de popote largo que te pones alrededor de la cintura o abajo de los brazos que te permite flotar. Y después de cierto número de horas que has invertido en esto, finalmente puedes flotar y puedes empezar a bracear y avanzar y a sentir lo que es nadar por tu cuenta. Lo mismo ocurre al decir que no. La primera vez que dices que no, te mueres de miedo y estás esperando eso que ya sabes que viene, que es esa consecuencia negativa, ese regaño, ese el otro ya se enojó porque le dije que no, ese pues ya ahorita me va a ignorar porque pues no le pareció que yo no esté de acuerdo. Y cuando te enfrentes, no en todas las situaciones, pero sí en varias, a que eso que temes que suceda no sucede, vas a empezar a sentir más confianza de nadar sin el popote, de decir que no sin preocuparte tanto por lo que pueda llegar a pasar. Pero es un proceso. Vivir con ansiedad es un proceso. Es literalmente levantarte todos los días y amarrar al loco, a la loca que llevas dentro. Es dejar de cuestionártelo todo y tratar de estar un poco más presente. Estar presente cuesta mucho trabajo. Yo muchas veces en los videos que compartí con ustedes, mientras estaba hablando, mi mente estaba divagando en otra cosa, en un plan, en un pendiente, en un voy a hacer esto, o, ahorita que acabe edito el video y de una vez lo subo si no se me olvida, etcétera. Y es una constante. Y también es una constante el traer tu mente al momento presente,
Ahorita no estoy allá en mis pendientes, no estoy en mis sesiones de terapia, no estoy limpiando mi casa porque hoy no limpié mi casa. No estoy ahí. Estoy aquí sentada en mi cuarto grabando un podcast. Y sé que en este momento yo lo acabo de explicar de una manera muy simple, que es más complicado que eso, pero a veces es tan sencillo como justo cuestionarte qué estás haciendo en este momento y mantenerte ahí el mayor tiempo posible, porque tu mente está acostumbrada a funcionar de cierta manera y en cuanto tú le sueltas la cuerda tantito se va a tu infancia y hacia la vez que te peleaste con tu mamá y se puso súper mal y entonces a lo mejor te hizo un comentario súper agresivo y optas por no decir nada, por no poner límites, porque tu mente está pensando en esa experiencia que pasó hace más de 10 años. No estás presente. Y de ahí toda esta cuestión de la meditación, el mindfulness, de estar aquí y ahora. Y a veces es tan simple justo como hacer un ejercicio de respiración que te regresa a ti. Solamente respirar. La ansiedad es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo ha construido para alejarnos de una situación en la cual nos sentimos en peligro. Entonces, también necesitas hacer conciencia sobre qué detona tu ansiedad. ¿Es una inseguridad en ti mismo? ¿Son los mensajes que recibiste pues siendo más joven de que no eres lo suficientemente bueno, que a ti todo te cuesta mucho trabajo, de que no sé por qué elegiste esa carrera, te vas a morir de hambre? Y parte de hacer consciente eso es tener contigo un un diario al que puedas recurrir, en el que puedas escribir, en el que puedas monitorear tus pensamientos, tus emociones y al mismo tiempo puedas hacerte consciente justo de qué realmente es lo que detona tu ansiedad. Porque la ansiedad, como muchos otros problemas, y esto es algo que van a escuchar mucho aquí, es un problema relacional. No me importa si vives solo o sola. Tu ansiedad se relaciona en la dinámica que compartes con alguien más, que está ahí presente o que está a la distancia. Y entonces parte de este camino de abordar estos problemas que son tan comunes en la vida actual, porque además desde estas carencias que nos ha tocado vivir, de pues la falta de mis papás a esta edad ya tenían una casa, un hijo quizá, ya tenían al perro, el carro y yo no tengo nada. Esta vara tan alta que nos hemos construido, la lista de requerimientos y expectativas que hay que satisfacer y que hay que llenar para ser felices, también nos tiene en constante ansiedad, incluso a veces el hecho de pues no estar feliz todo el tiempo o no sentirte agradecido todos los días nos genera ansiedad porque pues no debería sentirme mal, no debería estar triste, debería estar haciendo esto, ya conseguí esto, pero me falta esto otro. O sea, esa constante donde tu atención y tu enfoque está gran parte de tu tiempo en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que no está bien en tu vida, en lo que quieres cambiar, etcétera. Eso también afecta tu percepción de muchas otras cosas. Y eso al mismo tiempo te genera ansiedad. Entonces, también aceptar que no estar bien todos los días está bien es parte del proceso de soltar y de dejar de experimentar tanta ansiedad en tu vida. Y por eso hoy vine así literal aquí
con mi chongo, con mis lentes, con mis ojeras, mis bolsitas, que pues aquí en YouTube al menos sí se alcanzan a ver. Porque esta es la realidad de un adulto millennial. O sea, hoy me desperté muy temprano, he hecho como muchas cosas. Ayer no dormí bien, justo porque tenía ansiedad. Y aceptar eso, o sea, aceptar que el que esto esté presente está bien, es algo que me ha permitido salir de un ataque de pánico, incluso que me pasó hace no mucho tiempo. Tendrá unas, no sé, como mes y medio aproximadamente que me dio un ataque de pánico. Y el aceptar que era un ataque de pánico, porque evidentemente lo tengo consciente, me ayudó como a no sentir que me estaba muriendo, que a veces pasa en muchos casos cuando nunca te ha sucedido y cuando, insisto, existe esta desconexión de tus emociones. Parte de abordar como los problemas de ansiedad que hay en tu vida es hacer las paces con esta sensación que yo sé que es súper incómoda, que es desesperante, que es frustrante, que sí, a veces te dan ganas de llorar y de salir corriendo porque esta sensación de malestar es muy fea. Pero muchas veces entre más la evades, entre más la tapas, entre más tratas de evitarla, de controlarla, más fuerza toma. Es como este pequeño eco que suena al fondo de una cueva y entonces pues cada vez se acerca más y cada vez el eco es más fuerte y cada vez el ruido es tan estruendoso que ya no lo puedes evitar, o sea, lo escuchas porque lo escuchas. Entonces, en lugar de ahogar este grito que tu cuerpo te está dando constantemente de que algo no está bien, intenta enfrentar eso. Intenta sentarte en silencio, en soledad, a indagar en tu ansiedad, a escuchar qué es lo que trata de decirte, a dejar de hacer como que nada está pasando y a justamente liberar esta emoción que como todas las demás emociones solamente es algo temporal. Estar mal no dura para siempre. Estar bien tampoco dura para siempre. Y son procesos. Y créanme que me senté aquí haciendo conciencia de que llevo más de 5 años no siendo terapeuta. Siendo terapeuta llevo más tiempo. Pero llevo más de 5 años yo como persona tomando terapia. Y mi ansiedad se ha desencadenado en diferentes momentos de la vida por situaciones que aparentemente son muy distintas, pero en realidad si yo pudiera hacer un resumen de lo que me dice realmente mi ansiedad es lo siguiente. Uno, muévete de donde estás. No te sientes a gusto aquí. Y con aquí me refiero a en este trabajo, en esta relación, en esta dinámica que compartes con tu familia, no estás a gusto. Muévete. Y la número dos es justo aprende a poner límites, aprende a decir que no, aprende a dejar de tolerar cierto tipo de violencia, de maltrato, de ataques hacia tu persona. Ese es el común denominador de todos mis ataques de ansiedad, crisis de ansiedad, etcétera, a lo largo de 21 años de vida. Y esto no quiere decir que con lo que acabo de compartir con ustedes la ansiedad desaparezca, sino que ahora cuando se presenta ya sabes lo que tienes que hacer para liberarla. O sea, tú ya sabes que viene ahí, tú ya sabes lo que va a pasar. Y entonces cuando tú empiezas a tener esta conciencia, salir como de este episodio es más sencillo y cada vez más fácil y cada vez te dura menos.
eso es lo que quiero ayudarte a construir en este podcast. Tener cada vez más conciencia sobre tus áreas de oportunidad, sobre las cosas que sí puedes transformar y darles un giro diferente, y sobre sugerencias muy simples que puedes llevar a la práctica para comenzar tu proceso de la sanación. Y parte de eso también es quizá romper algunos de los prejuicios que tienes hacia pedir ayuda profesional. Porque a pesar de ser el 2023 y a pesar de toda la conciencia hacia la salud mental y emocional que nos trajo la pandemia, todavía existen muchas personas que tienen cierta resistencia hacia esto, y lo entiendo. Es algo que también culturalmente no ha sido fomentado, al menos aquí, en México, y en algunas partes de Latinoamérica ni se diga. Pero depende de ti si quieres hacer lo mismo una y otra vez y esperar tener resultados diferentes, o si estás dispuesto a hacer lo que se requiera para dejar de sentirte mal, para dejar de aceptar que pues la vida es sufrimiento y que así es y que así te tocó y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Para cambiarlo hay que hacerse responsable. Y ya hablaremos más en otro momento. Esto es como un primer capítulo y una primera introducción. Me encantaría también como empezar a traer un poco de invitados, otros colegas que puedan aportar a estos temas. Espero que pues les guste esta nueva dinámica. La verdad es que de alguna manera me lo saqué de la manga, pero al mismo tiempo creo que algo que tiene la capacidad de llegar a más personas es hablar de algo que tú has experimentado, algo que conoces y algo que entiendes. Y no hay nada que yo entienda más en este momento en mi vida que pues los problemas que acarreamos los adultos millennials. Así que quédate aquí, vamos a empezar a compartir este contenido también en plataformas de audio para que puedas llevarlo mientras manejas, aunque no te avientes el video completo. Así que si ya eres miembro, muchas gracias por quedarte aquí. Sé que ha sido pues una constante ida y venida al canal. Y si eres nuevo, por favor suscríbete, comparte esto con alguien a quien le sirva, con alguien que no sepa qué hacer con su ansiedad, con alguien que necesita escuchar esto. Y nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a hacer una segunda parte de este tema de la ansiedad. Así que nos vemos en la próxima.